Gracias, Teodoro, un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra Filigrana, audiencia. tú filigrana política, ya te estoy cambiando yo el calificativo, adelante. Gracias, Teodoro. También a nuestra audiencia y buen martes. Sin duda el proceso de la democracia en el que ya la temporada electoral ya prácticamente en el país, incluida nuestra entidad, está a toda velocidad. Es justo llamada todavía así representativa porque las personas concretas, los votantes, todavía tenemos la posibilidad de decir que los gobernantes son electos. Incluso para que esto sea así, me refiero de manera efectiva, se requieren condiciones mínimas, que las elecciones sean libres, que sigan siendo disputadas, hoy diríamos competitivas, que la participación sea ilimitada, que los ciudadanos cuenten con libertades políticas en general, y teóricamente todo ello se supone garantiza que los representantes y los gobernantes actúen anteponiendo el interés del público. Y ahora hemos visto que en el territorio de toda la República Mexicana las campañas ya consolidan concretamente a dos personas, a dos mujeres en la búsqueda de la silla del águila. El caso, por ejemplo, del Partido Movimiento Ciudadano está perdiendo el horizonte concretamente de corto plazo, lo que tiene que ver con la campaña electoral de aquí al 29 de mayo, para justamente hacer una alusión a eso que llaman competir, y el eje vertebral de la campaña se está consolidando de una manera muy efectiva porque está basada justo en la política real, en la inseguridad y sobre todo en la notable influencia del carácter, del rubro de la delincuencia organizada, poniendo, amedrentando y asesinando candidatos. Destaca, por ejemplo, también, si vamos por las entidades federativas, el fracaso que tuvo Morena en una suerte de alianza con Movimiento Ciudadano, en el caso de Nuevo León, para desaparecer a la alianza de PAN, PRI, PRD, y al desaparecerla, pues buscaban justamente generarle un problema muy relevante en su imagen pública, que lo hubiese logrado, pero ha fracasado, en torno al rol general de las oposiciones en el escenario político. Y cada vez que queda más claro o evidente el uso y también el abuso del aparato público, en general de los gobernadores del país, al intervenir en toda suerte de maniobras retardatarias, incidencias procesales, en torno a la designación de personas y también justamente en el proceso electoral. En este territorio el problema ha sido que estamos observando, por ejemplo, a un INE que está siendo permisivo. Por su lado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está siendo también muy golpeado por el presidente, y esa es por la parte política, pero por la parte financiera, la insuficiente presupuestación. Son problemas que le acompañan en su día con día, en una temporada de suyo grave, en el curso mismo de la campaña constitucional electoral. Y me parece que un rubro también muy importante para tomarlo de una manera muy presente es el rol de los medios de comunicación, que están padeciendo aún con más vigor las presiones del gobierno en general, del gobierno mexicano, para desaparecer, por ejemplo, de una manera muy importante las plumas críticas, que son fundamentales precisamente en una sociedad que llamamos que escucha, que respeta y considera la crítica en regímenes democráticos. Todo ese contexto me parece que se desarrolla en medio del debate que existe sobre cómo están midiendo y qué están midiendo las casas dedicadas a la encuesta en torno al rubro muy concreto de la aprobación del presidente López Obrador, porque justamente ese rubro es el que significa la principalidad fuerza de su candidata para que no se caiga de lo que implica el seguimiento de su propia campaña, que no tiene, digamos, un tema muy importante que perseguir, sino básicamente a su imagen pública. Y por otro lado también está el embate de oficialista a sus críticos, que eso ocurre básicamente todos los días, en torno a ese rol de los medios. Por ejemplo, la equidad pretendida en la competencia electoral es más efectiva en los medios privados que en los medios públicos. Estos últimos están siendo destacados a fortalecer
una narrativa de la candidata presidencial del oficialismo. Allí también vemos un uso y abuso de la radio y la televisión, por ejemplo, en los medios públicos, en rubros como la Hora Nacional, que ya plantea su transmisión, lo está replanteando ahora mismo la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, asunto el cual, por cierto, no está obligada, porque eso se generó a partir de los usos y costumbres desde la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, lo recordamos, y desde entonces su transmisión, con algunos vaivenes, ha sido o ha supuesto el equilibrio y más o menos un respeto mínimo por la crítica. Son problemas que nos están acompañando respecto a cómo se está observando el rol de los medios de comunicación para que sean justamente una balanza en torno a un proceso electoral tan convulso. Al final del día, la inseguridad también toma el primer lugar de la narrativa en la contienda electoral constitucional, dado justamente el contexto de influencia del narcotráfico y todas sus variantes de la delincuencia organizada, en torno a la política con los candidatos asesinados, amedrentados, y también otro rubro muy importante es la normalización que está generándose en el terreno de la política real por declaraciones, por intervenciones de los gobernadores, en general de Morena, en el país, y también lo hemos visto, por ejemplo, en Campeche, cómo han convertido esa entidad en una desolación. El caso de Morelos es ilustrativo, eso prácticamente ha ocurrido, esa desolación, todo el sexenio. O qué decir, por ejemplo, de Sinaloa, dando por testigo del paisaje a la inseguridad como eje vertebral de la campaña presidencial en las entidades federativas. Y es verdad que es el último impulso que el rol de los gobernadores tienen en torno a un proceso electoral tan importante como justamente es una campaña presidencial. Recordemos, Teodoro, que en el año 2000, cuando se generó la primera alternancia, la mayoría de los gobernadores respondían al régimen hegemónico, al régimen del PRI, 22, 23 gobernadores, más o menos igual que ahora, pero lo cierto es que la fuerza, la potencia del votante debe permanecer, sí, para que no pueda registrarse aquel aforismo de que hemos escuchado hace mucho tiempo, de precisamente considerar a las elecciones como el único instrumento para que las sociedades puedan seguir avanzando, como ocurrió con la imprenta, como ocurrió con la rueda, sino para que no disputemos la arena pública con violencia, que lo hagamos siempre a la fuerza de los votos, en un momento tan convulso como lo está ocurriendo hoy alrededor del mundo.